Qué gusto tenerlos con nosotros para no solamente una sesión más de escolar, sino el inicio de un ciclo de sesiones sobre el tema de grandes ciudades. Esta serie, como lo vamos a decir a continuación, lleva por título Espacios que transforman. Y estamos convencidos en Escolars de que hay muchos espacios que transforman. Uno de ellos son las ciudades. Cuando uno hace un viaje, visita una ciudad, difícilmente regresa a casa igual, sea la ciudad que sea. Y si esa ciudad es además una de las grandes ciudades del mundo, pues entonces el impacto y la transformación puede y debe de ser mayúscula. El día de hoy comenzamos este ciclo con ciertamente una de esas grandes ciudades del mundo, pequeñita en tamaño, pero grande en lo que a su riqueza y a su trascendencia, a su influencia y poderío a lo largo de los siglos se refiere, que es la ciudad de Venecia. Así que, sin más, quiero darles la bienvenida. Quiero agradecer también de manera muy especial a Vinos Wagner su patrocinio de este ciclo de sesiones. Estamos muy contentos de contar con su apoyo y de saber pues, que es una empresa comprometida con la difusión del arte y la cultura, de las cosas importantes. Y por ello, mi agradecimiento en este momento inicial. Pero bueno, vamos con Venecia, si les parece bien. Y me atrevo a decir que Venecia, de las 4 ciudades que vamos a analizar, es sin lugar a dudas la más especial. Es difícil decir que sea la más hermosa o que sea la más importante, pero Venecia, por el hecho ya revelado en esta fotografía que tienen ahora ustedes enfrente, de que es una ciudad que está plantada sobre el agua, pues la hace una ciudad única, ¿no? Algo, porque además, digo, poblaciones sobre el agua las hay muchas a lo largo y ancho del mundo y ha habido otras en la historia, pero el hecho de que se conserve, el hecho de que tenga la riqueza material que tiene, la riqueza cultural que tiene, las tradiciones que permanecen en el tiempo, pues ciertamente la convierte en uno de los centros culturales, económicos, artísticos más importantes del mundo, ¿no? Venecia es una ciudad en ese sentido única, verdaderamente excepcional. Y es una ciudad, como todos lo sabemos, que está en riesgo de desaparecer. Todo el tema del calentamiento global, todo el tema de el progresivo aumento en el nivel de las aguas en los mares del mundo, pues hace que que de suyo es un ambiente muy frágil, esté en riesgo continuo. Y hoy las grandes instituciones internacionales, las grandes organizaciones internacionales, pues están desarrollando proyectos ingenieriles verdaderamente excepcionales tratando de preservar Venecia, tratando de nivelar la entrada y el flujo de las aguas para evitar que la ciudad termine siendo cubierta por el mar, ¿no? Porque, como lo veremos a continuación, pues Venecia es eso, es una ciudad que está plantada sobre el mar, sobre el agua y frente al mar, ¿no? Un lugar verdaderamente maravilloso. Aquí la vemos y eh, les pido una disculpa porque la presentación no está desplegando las animaciones que yo le planteé, entonces aparece todo de golpe. Pero ustedes, por eso se empalman ahí esos 2 círculos rojos que ahora están viendo ustedes, pero no importa. Esto está ahí para señalar lo siguiente. Tenemos que hacernos a la idea de que la visión que hoy tenemos de Venecia, una hermosa ciudad italiana, no corresponde con la realidad histórica de Venecia, solamente corresponde con una etapa en la historia de esta extraordinaria ciudad. Venecia se funda en torno al año 421 después de Cristo e Italia, el país al que hoy pertenece, no se funda sino hasta el 1870 después de Cristo. Entonces hay que responder la pregunta de qué pasó aquí, a quién perteneció Venecia a lo largo de más de 1400 años, ¿no? Si la ciudad se fundó en el 421, Italia, a la que hoy pertenece, se fundó en 1870, pues ¿qué pasó en medio de todo aquello? Para poner esto también en perspectiva, pues recordemos que lo que hoy es la península itálica y lo que hoy es Italia, pues también es marcada en la historia por haber sido la cuna en la que se va a desarrollar uno de los imperios más grandes del mundo, que es el Imperio Romano, fundado en el 753 a.C. Y entonces,
para hacer un planteamiento histórico y entendamos un poco el origen de Venecia. Roma se funda en el 753 a.C. y colapsa en el 476 después de Cristo. Si Roma colapsa en el 476 después de Cristo y Venecia nace en el 421, pues ya se entiende que la ciudad de Venecia nace en el contexto de la crisis del Imperio Romano. Y mayor razón para hacer la pregunta de, bueno, ¿y a quién pertenecía esta ciudad a lo largo de todo el tiempo que tomó antes de que se creara la República Italiana? Porque de Roma, si es que se puede decir que fue de Roma, solo lo fue durante unos cuantos años. Y es que esto es muy interesante, porque no se puede entender el origen de la ciudad de Venecia sin entender la crisis del Imperio Romano. Decíamos, ¿no? Que Venecia es una ciudad y que ha tenido distintas titularidades políticas sobre ella a lo largo del tiempo. Una vez que colapsa el Imperio Romano, Venecia, que nació, como lo vamos a explicar en un momento, para defender a los habitantes locales de esta región de Veneto, de las invasiones de los lombardos y de los ostrogodos, pasa a gravitar en torno al espacio de influencia del Imperio Romano Oriental, es decir, de Bizancio. Recordemos que caído el Imperio Romano, Bizancio intenta una reconquista de Italia, del corazón del Imperio Romano Occidental, y no consigue poder conquistar toda la península, logra establecer un gobierno temporal, con su centro principal de poder en la ciudad de Ravenna, y es en el contexto, por lo tanto, de la crisis del Imperio Romano Oriental y luego la recuperación de estas regiones del norte de lo que hoy es Italia por parte del Imperio Bizantino, del Imperio Romano Oriental, en donde Venecia va a surgir como una posesión inicialmente de Bizancio. La figura del gobernante veneciano tradicional, que es el dogo, es una figura que responde a una figura política que los bizantinos le van a imprimir, le van a imponer a Venecia, a la manera de un duque que gobernaba a nombre del imperio. Pero con el paso del tiempo, esa ciudad se independiza y se constituye a sí misma como una república. Y esa república va a durar 1100 años como una nación independiente. Entonces respondamos la pregunta, ¿a quién le pertenece Venecia? A los venecianos, durante 1100 años. Era un país, déjenme decirlo con términos modernos, era un país que hoy ya no existe y que existió durante 1100 años y que fue uno de los países más importantes que han existido a lo largo de la historia, explicaremos a continuación un poquito por qué, y que tenía su capital en la ciudad de Venecia. Como tantas otras cosas importantes y centenarias o milenarias que desaparecen a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el culpable de la desaparición de la República de Venecia es Napoleón Bonaparte. En la época de las guerras de la Revolución Francesa, digo, simplificándolo mucho, ¿no? Pero como recordarán, en 1789 los franceses se levantan en armas en contra de su monarquía absoluta, viene un proceso de negociación donde están tratando de convertir aquello en una monarquía constitucional, finalmente viene un rompimiento ya irremediable entre la monarquía y el pueblo, eso conduce a la muerte del rey, de Luis XVI, y de la reina, María Antonieta, en el cadalso, y el resto de Europa, que está gobernado por monarquías absolutas, se asusta terriblemente y dice, tenemos que detener esto porque si no se va a convertir en una ola que va a abarcar a Europa entera. Y entonces vienen una serie de guerras que se conocen como las guerras de las distintas coaliciones que se organizaron para tratar de conquistar Francia, en donde naciones europeas tratan de invadir Francia. Y Francia, la Francia revolucionaria, no solamente no es invadida, sino que inicia un proceso de conquista ella misma, tratando de ampliar las fronteras de Francia, creando un espacio de protección para la naciente república. Y uno de los generales que van a encabezar esas guerras de expansión,
es Napoleón Bonaparte, a quien le encomiendan en un primer momento las operaciones que el ejército francés va a desarrollar en todo el norte de Italia. Y Napoleón le va a traer a la Francia revolucionaria un montón de repúblicas hermanas y una riqueza extraordinaria que eventualmente lo van a proyectar primero como cónsul y después como emperador. En ese contexto es Napoleón, decía, el que conquista Venecia y declara terminada la República Veneciana. Eventualmente, con el paso del tiempo, esa ciudad y toda esa región va a entrar bajo la influencia de una nación distinta, no de Francia, sino de Austria. Piénsenlo, Venecia está a poco más de 500 kilómetros al norte de Roma, pero también está a unos 500 kilómetros, poquito más de 500 kilómetros al sur oeste de Viena. O sea, realmente está dentro de ese espectro de control de los austriacos. Y por lo tanto, la presencia austriaca sobre Viena va a ser muy importante a lo largo del siglo XIX. Finalmente, todo aquello va a terminar en torno a 1870, poco antes de 1870, con la unificación italiana, con la expulsión de todos los poderes extranjeros y con la consolidación de todos los distintos reinos y ducados, todos los distintos estados que conformaban el mapa político italiano en el siglo XIX. Al ratito lo vamos a ver. Entonces, esta es una ciudad con una historia riquísima. Nace, decíamos, para que un grupo de habitantes locales se defendieran de los invasores del Imperio Romano Occidental. Caído el Imperio Romano Occidental, entra dentro del espacio de control de Bizancio. Una vez debilitada la presencia de Constantinopla en esta región del norte de Italia, logra su independencia y se constituye como una república exitosísima, 1100 años de historia independiente, en donde acaba convirtiendo aquello en un verdadero imperio marítimo. Después, la crisis de todo aquello, ya en una modernidad muy avanzada, con la llegada de Napoleón y de los ejércitos de la Revolución Francesa, eventualmente el paso a el control por parte de Austria, que culmina, después de los varios intentos de independencia de Italia, con la consolidación del Estado italiano en 1870. Entonces, a grandes rasgos, ese es el recorrido histórico de esta extraordinaria ciudad. Este plano que ahorita están viendo, pues nos habla de cómo inicia todo este proceso, ¿no? Explicábamos que ostrogodos y lombardos, hoy a la región una de las regiones más prominentes del norte de Italia, le seguimos llamando Lombardía, ¿no? Entonces, ostrogodos y lombardos invaden el norte de la península itálica en tiempos del Imperio Romano y empiezan con ello a propiciar lo que eventualmente será la caída del imperio. Eso sucede en torno al 421 después de Cristo. Esta fecha es disputada. Hay quienes dicen que los documentos con los que se cuenta que atestiguan que Venecia se funda en el 421 por estos que están huyendo de ostrogodos y lombardos son falsos y que de lo que se tiene certeza es que esos mismos ya estaban establecidos en la laguna de Venecia en el 451 después de Cristo, cuando Atila y los hunos invaden la península. El punto es que es un grupo de personas que salen huyendo de estos invasores y lo que hacen es trasladarse de tierra firme a estas 118 pequeñas islas, muy pequeñas islas que están pegadas unas con otras, hoy unidas por 403 puentes que constituyen la ciudad de Venecia. ¿Qué es Venecia? Venecia es una ciudad conformada por 118 pequeñas islas. Cada una de esas islas, dependiendo de su tamaño y dignidad, pues tendrá sus propios palacios, sus propias iglesias, sus propias plazas, sus propias fuentes de agua potable, sus propios mercados. Y cuando uno camina por las distintas áreas de la ciudad de Venecia, lo que se va topando es cómo se están repitiendo constantemente estos espacios, estos microespacios urbanos que se añaden para constituir lo que hoy es esta importante ciudad. Ahí la vemos en el mapa que aparece ahora en sus pantallas del lado izquierdo. Vemos pues la distancia que existe con respecto de tierra firme, que la hace un centro político
y gubernamental independiente, capaz de, con mayor facilidad, defenderse de sus invasores. Esta foto aérea nos permite darnos un poco una idea de cómo funciona hoy este conjunto de islas, canales y puentes. Recordemos que en Venecia lo que hay son calles peatonales y canales por donde circulan la infinidad de vehículos acuáticos que estamos acostumbrados a recordar y a ver cuando pensamos en la ciudad de Venecia, comenzando por las góndolas, pero no solamente las góndolas, sino también los vaporetos y los taxis acuáticos, y hay todo un sistema de transporte muy complicado que hace que la vida de los habitantes de la ciudad de Venecia sea muy difícil. Venecia es una ciudad que cada vez tiene menos habitantes propios, es una ciudad que cada vez lo que tiene es más turistas y los propios encargados de atender todo ese turismo muchas veces pues se trasladan también de tierra firme porque vivir en Venecia es complicadísimo por las inundaciones, por lo difícil que es moverse de un lugar a otro, por la cantidad de turistas que hay y por los precios elevadísimos de los bienes raíces, ¿no? Entonces, la vida en Venecia es muy complicada y eso la está convirtiendo pues, en una perla turística, cultural, artística, que conserva todavía el sabor, ¿no? de aquella antigua ciudad y que a fuerza de estar manteniendo sus tradiciones nos sigue regalando una mirada a ese pasado maravilloso de una república extraordinariamente exitosa. ¿Cómo construían los venecianos ya desde la temprana y la alta Edad Media? ¿Cómo lograron hacer este milagro de construcciones espléndidas, de palacios, de puentes, de iglesias, de campanarios, de mercados verdaderamente maravillosos y hermosísimos, que podemos constatar en estilos artísticos que se suceden en el tiempo desde el románico hasta las construcciones contemporáneas, ¿no? Hay un nuevo puente de Calatrava, ¿no? Que nos permite ver esto que decíamos hace ratito, de que sigue siendo una ciudad viva y que cambia constantemente, ¿no? Y la respuesta a ello es que esta zona de islotes los tiene más o menos profundos. Y entonces había algunas zonas donde se podían establecer propiamente sobre la superficie de las islas y en otras ocasiones realmente lo que tenían que hacer es echar mano de esta técnica que ahora ven en sus pantallas y que se sigue utilizando cuando hay necesidad, con algunas alteraciones modernas obviamente, pero que se sigue utilizando cuando hay necesidad de corregir o expandir alguna porción de la ciudad. Entonces, vean el dibujo que está del lado izquierdo y vámonos, ahí se alcanza a distinguir el nivel que divide el agua y hasta abajo vemos unos pilotes de madera. Son los mismos que ven a la derecha en la fotografía de 1905 que ahí aparece. Entonces, lo que hacían los venecianos era hundir estos pilotes hasta que llegaban a tierra firme. Y una vez que lograban crear una base estable y homogénea de esos pilotes que ya estaban asentados en las superficies más sólidas de esta región, lo que hacían era cubrir todo aquello con una roca similar al mármol, ahí lo ven, ahí ven la capa de roca, que le da el carácter horizontal, aplanado, estable, propicio para la construcción que necesita la ciudad para después, arriba de ella, construir los palacios y las iglesias y los campanarios que distinguen a la ciudad de Venecia. Así es como está construida la ciudad. Por la ciudad pasan una serie de flujos estables de agua, el más famoso de todos ellos, el Gran Canal, y pues es parte, ¿no?, de todo este ecosistema tan particular. Una palabra sobre la foto que está a la derecha. En 1905, imagínense esto, colapsa repentinamente el campanario de la Basílica de San Marcos. ¿Se imaginan eso? Resulta que el campanario, que estaba sentado sobre decenas de miles de estos pilotes de madera, a lo largo de los siglos,
gracias también al éxito de Venecia, pues había sido remodelado y ampliado, y llegó un momento en donde ya pesaba más que aquello para lo cual habían sido calculados sus cimientos. Y eso en 1905 provoca el colapso del campanario. El maravilloso campanario de Venecia que hoy vemos cuando estamos en esta hermosa ciudad es una reconstrucción. Y esa reconstrucción se hizo, como la foto lo atestigua, siguiendo exactamente el mismo sistema constructivo que se había venido desarrollando a lo largo de siglos, que es un sistema muy eficiente. Esos pilotes de madera que están sumergidos en el fango y que llegan hasta el suelo firme, tiene una capacidad de resistencia extraordinaria, entre otras cosas, porque en ningún momento están expuestos al oxígeno que provocaría su corrupción. Y entonces, al contrario, se van solidificando. Pues ese es el sistema que se utilizó para ir conformando esta ciudad, uniendo las distintas islas y construyendo encima de ellas con toda esta belleza. ¿De qué vivía esta gente? ¿Cuál fue la primera gran fuente de riqueza de los venecianos? Pues obviamente la pesca, pues estaban frente al mar, pero sobre todo la sal. Se convirtieron en uno de los grandes, desde muy temprana la Edad Media, se convierten en uno de los grandes centros de producción y distribución del sal de Europa. Y eso va a sembrar la semilla de lo que eventualmente se va a convertir en un emporio comercial, que es lo que fue la ciudad de Venecia. Fíjense, en el siglo VI, un rey ostrogodo, Teodorico el Grande, le escribe una carta a los venecianos. Es esta época en donde Venecia está coqueteando con el dominio de los recién llegados, ¿no? Los bárbaros, pero al mismo tiempo también coqueteando con el poderío y la protección que le puede brindar Bizancio. Y Teodorico, tratando de ganarse a los venecianos para él se presentaba a sí mismo como rey de Italia, les escribe esto en el siglo VI. Vivís como aves marinas en hogares dispersos. La solidez del terreno sobre el que os asentáis solo se sustenta sobre acacias y mimbreras, a pesar de lo cual no dudáis en enfrentar vuestro frágil baluarte a la hazaña del océano. Vuestras gentes cuentan con una inmensa riqueza en la pesca, suficiente para abastecerlas a todos. No hacéis distinciones entre ricos y pobres. Vuestros alimentos son los mismos y vuestras casas parecidas entre sí. Toda vuestra energía va a parar a vuestras salinas. En ellas reside vuestra prosperidad y capacidad para adquirir aquellas cosas de las que carecéis. Entonces ya este bonito texto del rey Teodorico el Grande, del 523 después de Cristo, pues nos habla de muchas de esas características que hacen de Venecia un lugar tan especial. Y en ese momento que lo está convirtiendo en un lugar donde la riqueza se está empezando a amasar y que les permite a los venecianos, como dice aquí, pues no solamente sobrevivir, sino adquirir todo aquello de lo que carecen. Y ahí están las dos referencias a las que hablábamos. Por un lado, la pesca y por otro lado, las salinas. Bien, ¿qué sucede? Esta es una ciudad que por lo tanto está sobre el agua y frente al mar, que empieza por necesidad a constituirse en una sociedad marítima. Y pues el dominio que van a terminar teniendo sobre las aguas, en concreto sobre las aguas de todo el mar Mediterráneo, la convierte en una sociedad con una gran independencia y una gran movilidad. La independencia ya les venía originalmente de su ubicación geográfica tan particular y la movilidad de su conexión con el mar. Y eso, decíamos, pues la torna en esa potencia marítima y comercial que va a dominar el mundo durante siglos. Habrá que explicar ya desde ahora que Venecia tiene un primer momento de desarrollo extraordinario que culmina aproximadamente en el siglo XVI, en torno al 1500, 1600. ¿Por qué? Porque las naves que los venecianos construyen son naves que son muy exitosas para navegar y dominar el Mediterráneo, mas no lo son para las grandes incursiones transatlánticas en las que países como Portugal o como España o como Inglaterra se van a empezar a embarcar en el siglo XVI, después del descubrimiento de América o el establecimiento de las rutas comerciales hacia Oriente, rodeando el continente africano.
En el momento en el que estas otras naciones empiezan a hacer eso, el dominio de Venecia como la gran potencia comercial y marítima del mundo europeo empieza a disminuir. Y no obstante, pues ya está la riqueza y el poderío que Venecia ha venido acumulando, que va a lograr permanecer todavía casi 300 años más como una potencia relevante, muy relevante, pero ya no ese dominio absoluto del comercio y de los mares que durante tanto tiempo tuvo. Hace rato hablábamos de las tradiciones de las ciudades, ¿no? Y les prometí que hablaríamos de una en el caso de Venecia. Es una fiesta que se recuperó recientemente, se conoce como la fiesta de la Censa, se celebra en la fiesta de la Ascensión del Señor, y es una fiesta que se ha venido haciendo desde la Edad Media, en donde el dogo, el duque, que era la cabeza visible del poder ejecutivo en Venecia, se subía a una barcaza extraordinaria en su riqueza, verdaderamente ostentosa, el que se conoce como el buchintro, o buchintoro, y se desplazaba desde San Marcos, y aquí lo estamos viendo, ahí ven esa nave, ese barco enorme en la parte de atrás, tiene una bandera muy hermosa de la República de Florencia, ahí lo ven. Bueno, pues aquí está ya regresando en este cuadro de Canaletto, pero se desplazaba a la isla de Lido y ahí se celebraba una ceremonia donde el dogo decía esta frase en latín: desposamus te mare nostrum, insignium ben perpetuique domini. ¿Mm? Te desposamos a ti, mar nuestro, en señal de nuestro perpetuo dominio. Los venecianos se consideraban los dueños del mar, estaban casados con el mar. En la ceremonia original, el dogo arrojaba una argolla, un anillo, en símbolo de este contraer matrimonio entre Venecia y el mar. Y como les decía, desde hace relativamente poco tiempo, esta ceremonia se está realizando otra vez, eh, año con año, ¿no? Y pueden ver los videos en YouTube. Y vale mucho la pena, es una ceremonia muy bonita, en donde sale toda la ciudad, ¿no? En estas barcazas muy hermosas, ya nada tan ostentoso como lo que en su momento existió y que Napoleón se encargó de destruir, pero aún así lleno de colorido y de solemnidad, y se hace este trayecto desde San Marcos hasta el Lido para realizar de nuevo la ceremonia del matrimonio o de los esponsales simbólicos entre Venecia y el mar. Y pues es lógico que si esta ciudad se está convirtiendo en un centro de dominio marítimo y comercial, desde el cual también se establecen rutas terrestres de primerísima importancia hacia el oriente, desde el cual se empiezan a traer toda una serie de especies y de productos, especias y productos extraordinarios e inexistentes en Europa, decía que pues si toda esa riqueza se empieza a concentrar en Venecia, pues es lógico que Venecia se convierta también en un gran centro cultural y artístico. Les pongo aquí esta hermosa foto de la Plaza de San Marcos, ahí vemos la Basílica de San Marcos, que pues, vamos, quienes hayan estado ahí no me dejarán mentir y todos los que habremos visto una fotografía podemos constatar, eh, es una iglesia con una arquitectura muy particular. Ahorita al rato vamos a ver alguna imagen del interior, y es que tanto en la arquitectura de la basílica como en el desarrollo del gótico veneciano, que es muy particular, hay una serie de influencias que atestiguan al hecho de que Venecia era el centro del mundo, porque también hay influencias árabes y hay influencias del Oriente Lejano que hacen que Venecia se convierta en una especie de receptáculo y reflejo del mundo entero de su época. Y eso es una cosa, pues, maravillosa, ¿no? Y evidentemente, mucha de esa presencia, pues también le viene del universo del Bizancio, con el que originalmente tuvo una cercanía tan particular, ¿no? Bien, ahora explicábamos que a partir del 697 después de Cristo, Venecia se convierte en una república, se independiza de Bizancio, se constituye a sí mismo como una sociedad autogobernada que originalmente tenía pues poco más que la posesión de este cúmulo de islas donde estaba asentada la ciudad, pero que con el paso del tiempo
se va convirtiendo en un gran dominio a lo largo y ancho, no solo de toda la península, al ratito vamos a ver una imagen más grande de todo el dominio imperial marítimo de Venecia, sino a lo largo de todo el largo y ancho del mar Mediterráneo. Miren, esta es una imagen de Italia o de la península itálica en 1789. Pues estamos todavía casi 80, 90 años antes de la aparición de Italia. Vean cómo todo está dividido. Había infinidad de entidades políticas que se peleaban entre ellas el dominio de toda esta región. Y entonces, pues está el Ducado de Saboya y está el Gran Ducado de la Toscana, los estados pontificios al centro, gobernados desde Roma por el Papa, el Reino de Nápoles, el Reino de Sicilia unido al Reino de Nápoles, que todo esto pues es muy fluctuante a lo largo de los siglos, porque todo este territorio, que es un territorio lleno de riquezas naturales, muy propicio para el comercio, se va a convertir en el gran campo de guerra de Europa. Y aquí van a venir los españoles a tratar de asentarse y dominar en el sur de Italia, y van a venir los franceses a tratar de recuperar también esas regiones, y después las regiones del norte en la época de la Revolución Francesa, como ya lo habíamos explicado, y van a venir también los austriacos desde el este a reclamar el dominio de todas estas tierras. Y en medio de todo aquello, vemos en verde a la República de Venecia. Y vean cómo ya nada más en el mar Adriático. Venecia no se limitaba ya, esto en 1789 decíamos, a las cuantas islas de las que habíamos hablado al inicio de la sesión en la laguna de Venecia, sino que ya ha conquistado un territorio muy significativo al interior del país, al interior del continente, y después también en toda la costa de lo que hoy es, entre otras cosas, Croacia, toda la región de Dalmacia. Y eso los hacía dueños y señores de todo ese territorio. Este era, por lo tanto, pues una entidad política de gran envergadura. Y ahí lo ven, es una república, la República de Venecia. Esta era la bandera de la República de Venecia. Las hay en distintas versiones, se van modificando a lo largo de los siglos, pero esta es la estructura básica. Del lado izquierdo, este león alado que representa la figura de San Marcos. Y la historia de San Marcos es interesante porque no era el santo patrono original de la ciudad, sino que en el 828 es después de Cristo, hay un typo ahí, en el 828 después de Cristo, un par de comerciantes venecianos se roban de la ciudad de Alejandría, en Egipto, los restos del santo. Y conforme Venecia va ganando en importancia, pues para Venecia era muy importante a su vez tener como santo patrono a una figura tan relevante como la de uno de aquellos que había acompañado al Señor, ¿no? Que lo había conocido, ¿no? Que había tratado con él. Aunque fuera muy jovencito en el contexto de la escritura, pues leemos de Marcos como prácticamente un adolescente, y no obstante, pues era muy importante, además era un evangelista, ¿no? Y entonces se roban los restos de San Marcos, los traen a Venecia, y en Venecia, a lo largo de los siglos, se van construyendo distintas iglesias para albergar los restos del santo. Es una ciudad que nace y crece con una profunda identidad religiosa. Cuando uno va a Venecia y empieza a recorrer todas estas islas, se va topando una y otra vez con hermosísimas iglesias. Decíamos de estilos arquitectónicos muy distintos, desde el románico, pasando después por el gótico, la arquitectura renacentista, llegando al barroco. Es una ciudad donde la presencia de la fe siempre fue muy importante. Y pues de ahí que esta imagen del león alado, la figura que representa a San Marcos en el tetragrama, pues sea tan relevante, ¿no? Decíamos, ¿no? Porque estamos aquí subrayando el hecho de que era una república y se le suele identificar con el gobierno de esta autoridad, el dogo. Aquí estamos viendo uno de los cuadros más famosos, de uno de los pintores venecianos más famosos, Giovanni Bellini, que hoy está en la National Gallery de Londres y que nos representa a solamente uno de los distintos elementos de un sistema de gobierno que estaba llenos
lleno de pesos y contrapesos. Del lado derecho ven a muy grosso modo, porque dentro de esto había muchísimos matices y otras estructuras políticas y administrativas a considerar. Decía, ven aquí los órganos fundamentales de gobierno de la República Italiana, que inicialmente tenía al dogo a la cabeza, después a un consejo ducal y después una asamblea general. Ese consejo ducal estaba integrado por las familias nobles de origen, el equivalente a lo que en la Roma antigua eran los patricios, las familias más prominentes, que se inscribían en un libro, el así llamado libro dorado. Y conforme las familias iban amasando grandes fortunas, iban haciendo grandes donaciones a la ciudad, iban realizando grandes conquistas para Venecia, ya comerciales, ya militares, pues esas familias de comerciantes se iban inscribiendo en el libro, hasta que eventualmente, si no mal recuerdo, en el siglo XIII, el libro se cierra y quedan ahí asentadas alrededor de 250 familias. Y esas familias eran las que tenían derecho a participar en el Consejo Ducal, que después se va a desdoblar en una serie de órganos colegiados que acompañan al dogo, al duque, en su labor de gobierno. Y después estaba la Asamblea General en la que participaban ya, ahora sí, todos los habitantes de la ciudad. Era, por lo tanto, un gobierno mixto. Y cuando Aristóteles habla de esto en su Política y describe las formas de gobierno, se acordarán, ¿no? Las divide entre las formas buenas y las formas malas, ¿no? Entonces dice, si gobierna uno y es una forma buena, eso se llama monarquía, ¿no? Y así empieza a hacer las distinciones. Y si es malo, es tiranía. Y después, si gobiernan pocos y es buena, pues se llama aristocracia, y si es mala, se llama oligarquía, y así nos vamos. Y luego explica el propio Aristóteles, o sea, por muy buenas que sean las formas buenas de gobierno, como no tienen sistemas internos de control, con facilidad se corrompen. Y por lo tanto, hay todavía algo mejor que las formas buenas de gobierno, que son las formas mixtas de gobierno, en donde el poder ejecutivo, legislativo y judicial está dividido entre distintos órganos que se controlan los unos a los otros, ¿no? Bueno, pues Venecia, al construir este gran aparato administrativo y burocrático, complejísimo, con unos procesos electorales verdaderamente alucinantes, es de verdad entretenido leer la historia de cómo se elegía un dogo, por ejemplo. Todos los pasos por los que había que pasar para la elección de un dogo. Se da a sí mismo un gobierno que tenía todas esas bondades de las que Aristóteles hablaba en la antigüedad. Y era un gobierno de gran estabilidad, con una gran capacidad de tomar decisiones acertadas. Y por eso a Venecia, a lo largo de la historia, se le va a conocer con este moto, la Serenísima. Acuérdense, 1100 años de esta república exitosísima. Hombre, con sus más y sus menos, ¿no? Ya decíamos que a partir del siglo XVI la competencia empieza a ser muy significativa. Y no obstante, sigue siendo eso, la Serenísima. Entonces, Venecia, pues era un sinónimo, decir Venecia era decir un sinónimo de buen gobierno, al menos de buen gobierno para esas familias que estaban asentadas del Libro Dorado y que eran el eje de la sociedad y que eran los que mandaban construir estos hermosos palacios y todo aquello que hoy vemos en Venecia. Y que sabían repartir la riqueza y mantener el orden, generando con ello una sociedad que estaba orgullosa de su pertenencia a esta nación y que colaboraba en su exitoso desarrollo. El otro moto con el que se conoce a Venecia a lo largo de los siglos es la dominante. Pues porque ya lo habíamos explicado, ¿no? Nace para defenderse de los ostrogodos y de los lombardos, pero muy pronto, gracias a la riqueza que le viene por el comercio de la sal, comienza a expandirse a lo largo y ancho de toda la región, primero por el mar Adriático y después el resto del mar Mediterráneo, llegando a tener asentamientos propios hasta, fíjense, en el Mar Negro. Aquí vemos una región muy cercana donde hoy se está desarrollando el conflicto de Ucrania, estos asentamientos venecianos, ¿no? En lo que hoy es Turquía, en toda la región de lo que hoy es Grecia y hasta Chipre, ¿no? O sea, realmente el dominio veneciano llega a ser impresionante y es lógico
que si todo esto eran fuentes de riqueza que después se repercutían en el embellecimiento y el desarrollo de la ciudad de Venecia, pues es lógico que lo que hayan construido haya sido algo verdaderamente excepcional. Si les parece, vamos a hacer un recorrido rápido por la ciudad. Vamos a ver un video de 3 minutos de estos de vistas aéreas muy bonitas, de 4K. Y después vamos a regresar y vamos a explicar cómo se visita Venecia, cómo está dividida la ciudad en 6 diferentes áreas, y vamos a hablar de algunas de las de los atractivos turísticos, religiosos, culturales más importantes de cada una de ellas, ¿no? Entonces, veamos ahora el video. Bien, padrísimo. Bueno, pues ahí está, ¿no? ¿Cómo se ve una ciudad que se ha construido sobre el mar, originalmente para protegerse de sus enemigos, pero con el paso del tiempo, por la conveniencia que ello representa, después de 1100 años de riquezas y de desarrollo y de dominio a lo largo y ancho de todo el mar Mediterráneo, pues se ve así, como la acabamos de ver. Vimos algunas escenas del carnaval y habrá que decir que Venecia, después de que
empieza su declive económico con el auge de todos los grandes imperios transatlánticos que se empiezan a desarrollar a partir de los siglos XV y XVI. No deja de ser el gran centro cultural y artístico de Europa. En su momento había sido ya uno de los grandes centros, por ejemplo, de comercio literario, de producción de libros. Algunos de los libros más importantes de los primeros siglos de la imprenta van a salir de Venecia. Y toda esa identidad cultural y artística la va a conservar. Tan es así que en el siglo XVIII, en el siglo XIX, por ejemplo, se desarrolla de manera muy amplia en Inglaterra, en el Reino Unido, la tradición de que una vez que los hijos están ya a punto de pasar a la vida adulta y que ya van a iniciar pues sus labores en el gobierno del Estado o de la fortuna familiar, hay que mandarlos al continente a que conozcan los orígenes del mundo, en particular pues los orígenes de Europa, y el destino principal de ese viaje, que se conocía como el Gran Tour, era Italia. Y en Italia había que ir a 3 ciudades. Ahí es a donde iban todos los jóvenes ingleses, les conseguían una especie como de tutor, un mentor que los acompañaba y les iba explicando qué era lo que estaban viendo. Y primero había que ir a Roma. Y en Roma ellos se iban a confrontar con los orígenes de la civilización greco-latina judeo-cristiana. Iban a encontrar ahí las grandes ruinas que en ese momento se estaban rescatando de las construcciones del Imperio Romano, y esas ruinas de las construcciones y las esculturas romanas, pues todo el tiempo son un guiño a el universo griego del cual Roma es heredera. Y pues qué decir después de todo el universo religioso ahí presente. Luego se trasladaban a Florencia, y en Florencia lo importante era entrar en contacto directo con el universo renacentista, comprender que ese mundo greco, latino, judeo, cristiano en el siglo XV y XVI sufre una transformación radical con el advenimiento de esto que se conoce como el Renacimiento. Y después había que trasladarse a Venecia. Y a Venecia a lo que se iba era disfrutar la vida, porque también había que aprender eso. Había que aprender que había un origen de nuestra tradición, había que entender que esa tradición está evolucionando y que se ha convertido ahora en un mundo moderno, y había que aprender a disfrutar los frutos de todo aquello. Y eso se aprendía en Venecia, porque en Venecia, entre otras cosas, el carnaval por algunas temporadas se celebraba hasta a lo largo de 6 meses, ¿no? Y en Venecia era donde uno iba al teatro, donde uno iba a ver la ópera, donde uno comía todas estas influencias que al día de hoy se pueden disfrutar en las calles de Venecia, que venían del mundo entero y que van dando pie a una cocina muy particular, como es la cocina veneciana, que pues se distingue por todos sus platillos, digamos, marítimos, ¿no? De pescado y de todas las cosas que el mar nos da, pero con todas estas influencias extravagantes. Bueno, pues Venecia era todo aquello y lo sigue siendo al día de hoy. Además, el carnaval era un instrumento de integración de la sociedad veneciana, esa sociedad en donde ya había una oligarquía, esas familias que estaban en el Libro Dorado, y había un gran pueblo que, si bien se beneficiaba de pues, toda la riqueza de Venecia, pues al final del día no tenía la misma influencia en la vida pública que tenían las familias más acomodadas. Y no obstante, en el carnaval encontraban un espacio de encuentro y convivencia horizontal, y todo el mundo portaba una máscara para, para romper la distancia que había entre ricos y pobres, entre influyentes y comuneros, ¿no? Y entonces el carnaval se convertía en ese momento en donde la ciudad era una, y Europa entera viene a aquello, ¿no? A presenciarlo y a gozarlo y a disfrutarlo. Y entonces, pues eso continúa hasta el día de hoy. Seguimos celebrando el carnaval. Desde hace ya más de 100 años, la Bienale de Venecia, que se está celebrando en estos días, pues también es un gran acontecimiento de las artes y la cultura a nivel mundial. Es muy interesante ver las fotografías de las primeras ediciones de la Bienal de Venecia. Y qué decir del Festival de Cine de Venecia, que es el primer gran festival del mundo, que se sigue celebrando hoy en el contexto de la Bienale, y que pues ha sido un mecanismo de impulso de una de
lenguajes artísticos más importantes de la modernidad, que es el cine. Entonces, Venecia dejó de ser ese centro comercial y marítimo, pero sigue siendo, incluso al día de hoy, todo este gran universo de desarrollo cultural. Pero volvamos a la presentación. Entonces, aquí está la isla de nuevo, bueno, no la isla, el conjunto de islas, la ciudad de Venecia, y me regreso un segundo para decir que el lado derecho de la bandera, con estas 6 franjas horizontales, lo que representa son las 6 áreas o sestieres en los que está dividida la ciudad de Venecia. Y entonces aquí los vemos, ¿no? En el extremo occidental, Santa Croce, y después vamos por arriba, Canarregio, bajamos a Castelo, después pasamos a San Marco, que es donde está, es probablemente así de las imágenes que hemos visto de Venecia, pues la zona que más reconocemos, porque ahí está la Basílica de San Marcos, la Plaza de San Marcos, Dorso Duro, al sur, que es donde está Santa María de la Salud, que también es una vista muy conocida de Venecia, y en el centro San Paolo. Cuando uno visita Venecia, lo que tiene que visitar son estas 6 distintas áreas de la ciudad. También están las islas de la laguna. Uno se puede subir en un aquataxi, en un vaporeto, y te pueden llevar, y al final vamos a ver 3 de ellas, o vamos a hacer referencia breve a 3 de ellas, a las distintas islas que hay en la laguna, y en donde la vida de Venecia, con el paso del tiempo, se fue desbordando. Y algunas de esas islas fueron adquiriendo usos muy específicos. Una se convirtió en cementerio, otra se convirtió en el lugar donde se concentró todo el comercio del vidrio y del cristal, que era uno de los elementos comerciales más importantes de la Venecia de la época, y así, ¿no? Entonces, cuando uno, insisto, visita Venecia, pues lo que quiere hacer es hacer este recorrido por las distintas áreas de la ciudad y visitar algunas de las islas que están en el interior de la laguna. A la ciudad se llega a través de este puente que vemos arriba del lado izquierdo, y ese puente puede llevar tanto automóviles como tren. Ahí hay una vía de tren, y uno llega a la región de Canarregio, en donde está la estación de trenes de Santa Lucía. Ahorita la vamos a ver. Y así es como ordinariamente comienzas tu recorrido por Venecia. Llegar en coche, pues es un poco ridículo, porque el coche no se utiliza en Venecia, no hay calles para que circulen coches, todas las calles son para transeúntes, son peatonales, y entonces tienes que estacionar tu coche junto a la estación de trenes, y es mucho más caro estacionarlo en la ciudad que hacerlo en tierra firme, ¿no? Pero bueno, eso es muy interesante, ¿no? Entonces tomas esta vía, llegas a Venecia y comienzas tu recorrido. De Canarregio solamente diremos 2 cosas. Todas las áreas de la ciudad tienen muchísimo que ver, ¿no? Y aquí solamente vamos a tocar algunas de las cosas más prominentes, pero ciertamente seguro ustedes tienen otras que son sus favoritas, y pues lo que hay que hacer es ir a Venecia y verlas todas, ¿no? Pero decía que de Canarregio hay que decir 2 cosas. Uno, es la puerta de entrada a la ciudad, es donde está la estación de trenes de Santa Lucía, ahí la vemos, es el edificio moderno que está del lado izquierdo en la fotografía que aparece a su derecha. Es también el lugar donde la gente ordinariamente se embarca en un vaporeto o en un aquataxi para poder adentrarse en la ciudad. Voy a regresar un segundo a esta imagen para señalar cómo aquí es donde comienza el Gran Canal. Y vean cómo el Gran Canal, con esta forma tan azarosa que abona a la belleza del paisaje urbano que crea, recorre la totalidad de la ciudad y termina precisamente frente a Santa María de la Salud y la Plaza de San Marcos, ¿no? Entonces, aquí en Canarregio es donde la gente ordinariamente comienza el recorrido por Venecia, y lo hace embarcándose para recorrer el Gran Canal, de la que alguna vez un diplomático francés en el siglo XVIII dijo, es que esta, sin lugar a dudas, es la calle más hermosa de Europa. Y es muy simpática la frase, ¿no? Porque pues, es un pasaje acuático, ¿no? No es propiamente hablando una calle, en el sentido de que pues, no es
no tiene un pavimento de algún tipo, no tiene piedras, ¿no? No tiene carruajes que están circulando por él, ni gente que va caminando, lo que tiene son vehículos marítimos o acuáticos, y no obstante hace las veces de una calle, porque en Venecia hay que cambiar el chip, hay que entender eso, ¿no? Que estás ahí para caminar, subir y bajar los 400 puentecitos esos de los que hemos hablado, y moverte de isla en isla y de canal en canal. Quedan hoy 400 góndolas en Venecia, todo aquello está súper regulado. Uno de los lugares que es bonito visitar son los talleres de producción y mantenimiento de las góndolas. Son lugares de una tradición extraordinaria, donde te explican, entre otras cosas, el mecanismo que se utiliza para dirigir las góndolas. Eh, Recordarán, ¿no? Que es una estructura muy particular, ¿no? Alargada, chata, horizontal, que tiene un solo remo, pero ese remo se asienta en un dispositivo en donde tú puedes ubicar el remo en posiciones distintas, y dependiendo de la posición en donde lo pongas, la góndola va a hacer cosas diferentes. Va a dar vuelta a la izquierda, va a dar vuelta a la derecha, va a ir hacia adelante, va a ir hacia atrás. Es realmente una maravilla aquello, ¿no? Y todo eso se sigue haciendo hoy a mano en los talleres que uno puede visitar en la ciudad y que son bellísimos. Pero bueno, decíamos, ¿no? Que aquí está el inicio del Gran Canal, la llegada a Santa Lucía, y está el puente nuevo de Calatrava. Y también una región interesante de esta sección nos la da el antiguo gueto de Venecia. Hay varias palabras que Venecia le va a dar al mundo, como por ejemplo góndola o regata, pero también la palabra gueto. Esta era la zona en donde vivían los judíos, que vivían en una región que estaba claramente delimitada geográficamente y no tenían permiso. Durante el día podían salir del gueto para comerciar, negociar, vivir la vida, pero en las noches tenían necesariamente que regresar al gueto y vivir ahí. Y es una zona interesante porque al ser reducida geográficamente hace que los habitantes de esa zona, conforme se van multiplicando, vayan construyendo hacia arriba. Entonces la zona de la ciudad en donde los edificios tienden a ser más altos. Y decía, es el primer gueto de Europa, y después la palabra se extendió y el concepto a todas partes. Bueno, y cuando uno recorre el Gran Canal, pues esto es lo que uno va viendo. Son un poco más de 4 kilómetros, 4 kilómetros y medio, si no mal recuerdo, y bueno, aquello es inenarrable, ¿no? Hay que vivirlo, porque estás viendo constantemente el paso de estos palacios maravillosos a lo largo del recorrido que tú estás haciendo. En su mayoría esos palacios fueron construidos por las grandes familias venecianas que pues hicieron de este un mundo extraordinario. Y después, con el paso de los siglos, esos mismos palacios iban cambiando de dueños, pasando de familia en familia, y se iban embelleciendo progresivamente. También los hay que no eran residencias privadas, sino que eran sedes de gremios comerciales, sedes de representaciones de naciones extranjeras, o también hay algunos edificios públicos o clubes, ¿no? Que pues todos ellos están vertidos a lo largo del Gran Canal y que hacen de esta, como decíamos, la calle más hermosa de Europa. Entonces están los palacios, hay 4 puentes en el Gran Canal. El que aparece en medio es el más famoso de ellos, el puente de Rialto. Al ratito vamos a ver una foto por dentro. Y después las iglesias, ¿no? Ya decíamos que Venecia es una ciudad con una tradición religiosa muy poderosa y omnipresente. Entonces, Venecia está llena de iglesias, y esas iglesias están llenas de obras de los grandes pintores de la escuela veneciana. Abundan por todos lados, ¿no? Entonces, realmente es un recorrido artístico extraordinario, y uno ahí se va topando con los Bellinis y con los Tizianos y con los Tintorettos y con los Veroneses, iglesia tras iglesia, ¿no? Es una cosa muy, muy especial. Bueno, entonces ya partimos de Canarregio y llegamos hasta San Marcos, nos bajamos del Vaporetto en San Marcos y llegamos a esta que es pues la plaza, probablemente una de las plazas más hermosas y más famosas del mundo, la Plaza de San Marcos. Originalmente no era una plaza, era parte de un convento, y conforme la ciudad va creciendo y se va desarrollando,
pues se ve necesario el crear un espacio donde se puedan desarrollar las grandes ceremonias públicas, que están hechas tanto para cohesionar a la población como para impresionar a los extranjeros. Y va a sufrir varias ampliaciones hasta tener la forma que hoy tiene. Y ahí encontramos todo esto, ¿no? En la Piazza de San Marco encontramos la Basílica de San Marco, ahí la vemos al fondo, con sus 5 cúpulas extraordinarias, toda esta decoración complejísima, con motivos góticos, pero también con motivos orientales en abundancia. El campanario, el Palacio Ducal, que se alcanza a ver aquí del lado derecho, y después los edificios administrativos o de gobierno, las procuradurías, tanto la vieja como la nueva, que es el resto de lo que viste esta hermosísima plaza, bella de día y bellísima de noche, ¿no? Quienes hayan estado ahí no me dejarán mentir, es de verdad un lugar maravilloso. Venecia está sujeta constantemente a procesos de marea alta y por lo tanto no es raro que uno llegue y esta plaza esté inundada. Y no obstante, pues uno lo que hace es remangarse los pantalones y caminar por este hermoso lugar, porque no vas a dejar de caminar por el lugar solo porque hay algo de agua, ¿no? Realmente es una cosa muy bella y estoy seguro de que a muchos de ustedes les ha tocado así, con agua, ¿no? Este es el interior de la basílica. Como verán, pues tiene una profunda influencia oriental, bizantina. Estos mosaicos son una joya, verdaderamente extraordinarios. Y una de las cosas más hermosas de toda la basílica la encontramos en el altar mayor, donde está la pala de oro, que es una especie de retablo, también en dorados y lleno de pedrería y de una joyería maravillosa, que hace de estos uno de los lugares más solemnes y suntuosos del mundo. Es una cosa maravillosa. Recordemos a manera de curiosidad que el obispo de Venecia pertenece al rito latino y no obstante, por este vínculo histórico con Oriente, con Bizancio, se le conoce como patriarca. Es el que encabeza la iglesia romana latina en Venecia es un patriarca y es una cosa particularísima, ¿no? Y bueno, pues la iglesia es un reflejo de todo aquello y por lo tanto decía mezcla de tradiciones. En la parte exterior es muy famosa por tener estos caballos, son 4, aquí solamente vemos 2, que fueron traídos precisamente de Bizancio, de Constantinopla, durante la Cuarta Cruzada. La Cuarta Cruzada es una de las más lamentables, porque, pues como en todas las cruzadas, los cristianos en Europa se organizan para poder ir a rescatar las posesiones, los lugares santos, ¿no? Que han caído ya en manos de los musulmanes en Oriente Medio. Y cuando llegan a Venecia, para embarcarse en Venecia, los venecianos eran los que llevaban y traían a todas las guerras de Europa, en particular a las cruzadas. Cuando llegan a Venecia, se topan con que no tienen dinero suficiente para poder pagar, ¿no? Flota inmensa que están contratando para poder trasladarse a Tierra Santa. Y entonces el Dogo les propone que paguen en especie, que en lugar de pagar en efectivo, lo ayuden a reconquistar una ciudad que se les ha revelado en la zona de Dalmacia. Y entonces los cruzados deciden aceptar la transacción y se trasladan al otro lado del Adriático, ocupan la ciudad aquella y ante el éxito de la operación, el Dogo les dice, ¿por qué no vamos ahora por Constantinopla? Y es un hecho curiosísimo que antes de su caída finalmente en 1453 a manos de los musulmanes, en su momento Constantinopla cae frente a los propios cristianos, que utilizan todo el pillaje de la ciudad de Constantinopla para poder pagarle a los venecianos lo que se necesita para poder ir a Tierra Santa. Y eso hace que lleguen de repente a Venecia infinidad de artefactos maravillosos provenientes, como es el caso de estos 4 caballos que venían del hipódromo de Constantinopla y que a partir de ese momento se utilizan para decorar, en este caso, la Basílica de San Marcos. También es el caso de las columnas muy famosas que ahorita vamos a ver. Estos ya no son los caballos originales, los originales están en el Museo de la Basílica,
y estas son réplicas que se pusieron ahí para proteger a la basílica a los caballos estos de las inclemencias pues, a las que está sujeta Venecia constantemente, ¿no? Este es el Palacio Ducal, uno de los edificios más hermosos del mundo, en este gótico veneciano tan particular, de una dignidad maravillosa. Fue la residencia de los 120 dogos que gobernaron Venecia entre 697 y el 1797, cuando Napoleón ya descompone todo este sistema. Se empezó a construir en el siglo IX y pues decía, ¿no? Acuérdense, no era una monarquía, no era un ducado, no era un archiducado, era una república. Es decir, el pueblo se gobernaba a sí mismo. Y aquí vivía el que ejercía o encabezaba el poder ejecutivo, pero a su vez era el lugar donde se reunían para sus asambleas más importantes los distintos órganos consultivos y colegiados de los que dependía el gobierno de la ciudad. Entonces nos encontramos en el interior del Palacio Ducal este tipo de lugares verdaderamente maravillosos. Esta es la sala del Maggiore Concilio del Palacio Ducal, y pues los venecianos habían echado mano de los extraordinarios pintores de la escuela veneciana para poder decorar este tipo de espacios. En este caso, pues hay obras muy importantes de Tintoretto, por ejemplo, en particular una representación suya del Paraíso, que es excepcional. Ahí están las dos columnas de las que habíamos hablado, las ven del lado izquierdo, y esta es otra vista. Aquí estamos entrando desde el Gran Canal hacia la plaza, y del lado izquierdo, arriba, aquí lo ven, hay una representación de San Teodoro, que era el santo patrono original de la ciudad de Venecia. Y ya cuando en el siglo IX se roban los restos de San Marcos, pues entonces se instituye este otro símbolo que es el león alado. Los venecianos son muy supersticiosos y nunca verás a un veneciano cruzar entre las dos columnas. Siempre las van a rodear, porque dicen que trae mala suerte cruzar entre estas dos columnas. La que tiene el león alado fue restaurada recientemente en Inglaterra y hubo toda una ceremonia muy aparatosa y muy bonita para poder volverlo a colocar en la en la cúspide de estas columnas, que son de las que se trajeron de Constantinopla cuando la Cuarta Cruzada. En la misma región o zona, área de San Marcos, otro lugar muy famoso es este teatro. Vean qué belleza. Estos son los interiores de esas cosas que uno ve desde el Gran Canal con fascinación. Y es la Fenice, o el Fénix, ¿no? Y pues es un teatro que se construye en 1792 para poder pues, representar aquí algunas de las obras de teatro y de las óperas más importantes de la época. Está ligado con muchos de los grandes músicos de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX en Italia y en Europa. En 1836 se quema y lo vuelven a construir, y después se volvió a quemar en 1996 y otra vez hubo que volver a construirlo. Es uno de los grandes recintos teatrales de Europa, un lugar verdaderamente hermoso y lleno de tradición, donde uno puede ir a escuchar un concierto o ver una ópera cuando guste. Vamos a ver algunas de las grandes riquezas de Santa Croce y de San Paolo. En Venecia había, como se sabe, muchísimo dinero, y era común que las familias más prominentes, los comerciantes más ricos, se asociasen para crear organizaciones de beneficencia. Era una especie como de clubs privados que tenían a su vez la encomienda de patrocinar el desarrollo de las artes y de beneficiar a algún sector de la sociedad veneciana particularmente desprotegido. Y entonces, pues tenían hospitales, tenían escuelas, tenían orfanatos, tenían albergues, tenían casas de atención a los viajeros que se habían quedado sin dinero y no tenían manera de mantenerse. Había infinidad de obras de beneficencia en Venecia. Esas organizaciones se llamaban escuelas, y parte de lo que hacían era construir un edificio que representase la dignidad de esa escuela. Y hay varias de estas escuelas a lo largo y ancho de la ciudad. Es otro de esos típicos edificios con los que te topas conforme vas recorriendo la ciudad de Venecia. Esta que tienen frente a ustedes es la Scuola Grande di San Rocco. Y como vamos a ver a continuación, ahorita les voy a poner un par alguna imagen interior, es uno de esos lugares privilegiados para poder ver
obras de los grandes pintores venecianos del Renacimiento y las épocas posteriores. En este caso hay muchas obras de Tintoretto, pero también las hay de su maestro, Tiziano, y de un pintor posterior, Tiepolo, también está aquí representado. Vean, esta era la sala del consejo, donde se reunían los miembros de esta especie de cofradía de San Rocco, ¿no? Es pues, de una dignidad enorme, ¿no? Una cosa bellísima. Y conforme van avanzando por el Gran Canal o van caminando por las calles de Venecia y se preguntan qué hay adentro de los palacios, pues esto es el tipo de espacios que hay. Hay una anécdota muy, muy simpática de una de las imágenes que están aquí representadas, que es esta de San Rocco en la Gloria. La escuela se anuncia que va a iniciar un concurso para que alguien pinte una pintura que se les va a pagar, que represente a San Rocco, al patrono de esta gran obra de beneficencia, y anuncian la fecha en la que los artistas venecianos tienen que presentar su proyecto para que los miembros de esta escuela escojan cuál es el que van a premiar y a mandar a hacer. Y Tintoretto, que contaba a la sazón solamente con 23 años, que ya se había peleado con Tiziano, que ya había demostrado que estaba cambiando el arte para siempre, decide hacer algo muy audaz. En lugar de solamente hacer un boceto, hace el cuadro. Y no solo eso, sino que soborna a quien tiene que sobornar para que el cuadro quede instalado en la porción del techo al cual iba a estar destinado aquel premio que se iba a dar en la sesión que se iba a celebrar al día siguiente. Entonces, en la noche instalan aquello y al día siguiente, conforme todos los grandes pintores de Venecia llegan a presentar sus bocetos, Tintoretto aparece de manera muy teatral a declarar que le regala a San Rocco este hermoso cuadro. Vean qué perspectiva tan más interesante tiene, vean al santo ahí de pie, y lo estamos viendo claramente de abajo hacia arriba en una perspectiva extraordinaria. Y Tintoretto sabía que en los estatutos de esta escuela estaba establecido que nunca se podía rechazar ninguna donación. Y entonces fue su manera de imponer a sus 23 años su cuadro en uno de los espacios que era cotidianamente visitados por los hombres más ricos de Venecia. Y es una manera de darse a conocer. Y pues eso lo va a convertir en una de las grandes figuras de su época. Esta es la zona en la que se encuentra el puente ya mencionado de Rialto. El puente se construyó el original en el siglo XII, eventualmente tuvo que ser sustituido por este otro, que se comenzó a construir en 1588. Este puente, cuando se decide que se va a derruir el anterior y se va a construir uno nuevo, tenían el problemón de que era un puente, como los hay muchos en Italia, piensen en el Ponte Vecchio en Florencia, que seguro muchos conocen, que tenía comercios en su interior, ¿no? Y nadie quería de los comerciantes que les tiraran sus comercios, vivían de poder vender ahí. Y entonces la ciudad se compromete a construir el puente conservando la misma estructura comercial. Y entonces a la foto del lado derecho ven ahí los distintos locales comerciales que están al interior de este, que junto con el Puente de los Suspiros, ahorita lo vamos a ver, probablemente es uno de los puentes más famosos de Venecia. Vamos al Castello. Y en el Castello, aquí está el Puente de los Suspiros, del lado izquierdo. Según la tradición se llama así porque del lado izquierdo de esta foto vemos el Palacio Ducal y del lado derecho la prisión. Y se decía que los prisioneros, cuando pasaban de la prisión al Palacio Ducal para ser juzgados, tenían una última vista del mar desde esas ventanas que vemos ahí y suspiraban, ¿no? Porque sabían que si eran condenados a muerte ya no iban a regresar a la prisión y que nunca más iban a poder ver otra vez la hermosa ciudad de Venecia, y por eso se le conoce como el Puente de los Suspiros. Es uno de esos lugares donde uno tiene que cruzar en una góndola para poder ver. Decía hace rato, ¿no?, que hay 400, poco más de 400 góndolas en Venecia. Cuesta entre 80 y 100 euros, 100, 150 euros un recorrido en góndola, dependiendo de la duración y de la hora del día. Es más caro en la noche que en el día. No todos los conductores de las góndolas cantan, algunos sí, y ciertamente también hacen las veces de guía de turistas. Es una tradición muy hermosa, ¿no?
Del lado derecho, en esta misma área, encontramos uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, que es el Arsenal de Venecia, que es donde se construían los barcos. En su momento fue el centro de producción más importante de Europa y donde se hacían miles de barcos al año. Eh, Llegaron a perfeccionar de tal manera el sistema de producción de sus barcos que llegó un momento en donde solamente les tomaba unas cuantas horas poder hacer un barco de estos que después los venecianos botaban al mar y que utilizaban para conquistar las rutas comerciales de todo el Mediterráneo. Hoy es una de las sedes importantes de la Bienale y se utiliza, ¿no?, como recinto cultural y artístico. Y tiene un museo muy interesante sobre toda esta tradición marítima de Venecia y de Italia. Y sobre todo la parte veneciana es fantástica. Finalmente, algunas de las cosas más importantes del Torso Duro, que aquí pongo dos y son de carácter eminentemente artístico. Por un lado está la Academia de Venecia, establecida en 1750, que pues obviamente está llena de obras de los grandes pintores venecianos. Acuérdense, ¿no? Durante el Renacimiento hay dos grandes escuelas de pintura en Italia, la escuela fiorentina y la escuela veneciana. El énfasis en la escuela fiorentina está puesto en el dibujo, en la calidad del dibujo, en el balance de las figuras, en la belleza idealizada que se logra con todo aquello. Y en cambio en Venecia, la característica principal de la pintura es el uso del color, porque en Venecia el color se manifiesta de una forma distinta. La luz del sol eh, pega sobre la superficie del agua y eso se refleja sobre los edificios, la ropa, las casas y hace que el colorido de la ciudad sea muy particular. Lo mismo que los juegos de luces y sombras. Vean en este hermosísimo cuadro de Tintoretto, El milagro del esclavo, esos juegos de luces y sombras. Vean, en el propio cuerpo de San Marcos, que se está precipitando aquí, ¿lo están viendo? Este es el santo, San Marcos, que se está precipitando para rescatar a este esclavo que osó en contra de las indicaciones de su amo, que vemos aquí a la derecha, ir a Venecia para venerar los restos del santo. Y el amo está condenándolo a ser mutilado y le dice, ni siquiera San Marcos te va a poder salvar. Y todos los instrumentos de tortura, vean cómo están aquí tirados en el piso rotos, ¿no? Porque el santo está ejerciendo su protección sobre el esclavo. Acuérdense, ¿no? Pues esta era una ciudad que estaba muy orgullosa de ser la sede de los restos de San Marcos, ¿no? Y decía, ¿no? Aquí está el santo precipitándose y aquí vemos la audacia de Tintoretto, el hacer las cosas rompiendo con esas estructuras perfectas de los fiorentinos. Él decía que quería dibujar como Miguel Ángel y utilizar el color como Tiziano, ¿no? Y es muy típico de él el que haga estas construcciones de los cuadros que están llenas de movimiento, de dramatismo y de confusión. Y eso hacían de él pues un pintor excepcional. Y esta es una de las grandes obras que la gente va a ver a la Academia de Venecia. Lo mismo que esta, la cena en la casa de Leví, eh, que es además una obra interesante porque originalmente estaba pensada para ser una representación de la Última Cena, pero Veronese recibe la crítica de que aquello es demasiado suntuoso para poder ser una representación de uno de los momentos más íntimos en la vida de Jesús con sus discípulos, donde además el propio maestro se pone a los pies de sus discípulos y les lava los pies. Y entonces le piden le piden a Veronese que quite todos los implementos suntuosos de este cuadro, y él, en lugar de hacer aquello, deja el cuadro como está y simplemente le cambia el nombre y dice, bueno, pues entonces es la cena en la casa de Leví, ¿no? Se parece mucho, seguramente algunos de ustedes lo distinguen, a las bodas de Caná que están en el Museo del Louvre del propio Veronese, ¿no? Un cuadro de un formato extraordinario en su tamaño y en su factura, es maravilloso. Y está lleno de detalles, es un placer poder acercarse y ver la infinidad de detalles que hay en la vestimenta, en los gestos, en los objetos que están sobre la mesa, en los animales que están ahí representados. Es una cosa muy, muy especial.
y todo esto en la Academia de Venecia. Y también está el Peggy Guggenheim Collection, o la Peggy Guggenheim Collection. Penny Guggenheim, sobrina del gran y famoso empresario norteamericano, se muda en los años 40, 50 a vivir a Venecia, compra esta villa, que lleva por nombre la Inconclusa, porque se había proyectado para tener 4 pisos y al final solamente se construyó uno. Y es una mujer que en algún momento había decidido que iba a comprar una obra de arte al día por el resto de su vida. Y en 1980, habiendo ella fallecido en 1979, esa colección, sobre todo de arte moderno, se empieza a exhibir aquí en este hermosísimo museo. Entonces es un contraste interesantísimo, ¿no? Vienes de ver a los Tizianos y a los Tintorettos y a los Veroneses y a los Bellinis, y de repente llegas y aquí te topas con los Magritte y con los Calders y con los Picassos y con los Rothkos y entonces también pues eso abona a la riqueza cultural de Venecia. Bueno, explicábamos que terminaríamos la sesión haciendo alguna referencia a lo que se puede ver en las islas, ¿no? Entonces aquí vemos otra imagen de la laguna de Venecia, aquí vemos a la ciudad y después pues todas estas islas que están a su alrededor y que, como decíamos, a lo largo de los siglos fueron siendo habitadas y se fueron especializando en una serie de servicios o de productos por los cuales al día de hoy siguen siendo famosas. Entonces, a la izquierda hay una imagen de Murano, conforme Venecia pues va manteniendo relaciones con Constantinopla y en particular después de la Cuarta Cruzada y luego de la caída de Constantinopla en el 1453, a Venecia llegan a vivir muchos expertos en la factura del vidrio y empiezan a desarrollar una industria local que es una de las industrias más extraordinarias. Algunas de las empresas que están presentes, esto en la isla de Murano, son algunas de las empresas más antiguas del mundo. Hay una lista de las 100 empresas más antiguas del mundo y alguna de ellas data del siglo XIII, por ahí de 1250, es una de las muchas casas que hacen vidrio en Murano. En medio vemos una imagen de Lido, que era el lugar de la diversión, ¿no? O es al día de hoy el lugar de la diversión en Venecia, que tiene sus playas, ahí es donde uno va a nadar, ahí vemos una imagen de una de las muchas playas que hay en el Lido, es esta isla muy larga, que en su momento pues también tenía su casino, que era el centro de la socialité europea y después también norteamericana. Hay un libro maravilloso de Evelyn Waugh que se llama Retorno a Brideshead, en donde hay un pasaje largo que tiene lugar en Venecia. El papá de uno de los protagonistas, el papá de Sebastián, se fue a beber a Venecia, inglés, y entonces hablan de toda la vida en Venecia a principios del siglo XX, ¿no? En el periodo de entreguerras. Interesantísimo, ¿no? Y hay múltiples menciones al Lido, como los hay en muchas obras de la literatura universal, ¿eh? Y finalmente otra isla que es muy bonita, de entre tantas, es la isla de Burano, que es muy famosa por el colorido de sus casas, que ahí vemos en la foto que aparece a la derecha. Originalmente los pescadores, esta era una isla de pescadores, pintaban sus casas con colores muy vistosos para poder distinguirlas a la distancia. Y con el paso del tiempo, pues aquello acabó distinguiendo a la isla y hoy cada casa tiene asignado un color y los dueños de esas casas no pueden cambiar el color de la casa porque ya es parte del patrimonio cultural e histórico de Venecia y es un lugar muy, muy hermoso. Bueno, y hasta ahí con nuestro recorrido. Quiero darles las gracias por habernos acompañado en esta sesión. Espero que la hayan disfrutado.